Esto es La Cartera Rebelde, el podcast donde las finanzas no se endulzan y se sirven muy crudas. Noticias que afectan a tu bolsillo, productos que usamos todos los días, un vistazo al mundo macro en versión terrenal y al final las consultas que todos piensan y pocos se atreven a decir, porque tu cartera no se calla y aquí tampoco. Y comenzamos un nuevo episodio de Tu Cartera Rebelde, porque tu dinero no se arregla solo, pero sí se puede ordenar. Esto es La Cartera Rebelde, ya sabes, finanzas claras, sin corbata y sin anestesia. Hoy, reunificación de deudas es salvavidas a que a veces no es como tal, porque lo hacen de plomo. Y en macro hablaremos del monstruo silencioso que manda sobre tus precios, las masas monetarias. Comenzamos. Noticias. Y en las noticias relevantes de esta semana vamos con lo más fresco, porque el dinero, la deuda y la confianza están en el centro del tablero mundial. Y comenzamos en esta gira por España, donde el gobierno ha elevado su previsión de crecimiento para el 2025 al 2,7%, pero con una advertencia: el consumo se enfría y la deuda pública ronda ya el 107% del PIB. Además, el Banco Central Europeo mantiene tipos en el 3,75. El ministro español de Economía, José Luis Escrivá, ha declarado que las tasas están en un nivel apropiado. Traducción rebelde: no esperes créditos baratos, el que viva de cuotas, que respire hondo. Y cruzamos al otro lado del charco y nos vamos hasta México. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la deuda pública mexicana alcanzará un récord de 52,3% del PIB a finales del 2025. Aunque suene técnica, eso significa más gasto público financiado con deuda y menos margen para bajar impuestos o tasas. Bueno, si es que algún político piensa bajar impuestos o tasas. Y como si fuera poco, el Banco de México recortó la tasa a 7,5%, intentando aliviar el crédito sin soltar el control de la inflación. Vamos, para los deudores un pequeño respiro, pero para los ahorradores, ya sabes, menos rendimiento. Y nos vamos a Colombia, porque ha tenido una semana muy movida. El gobierno realizó el mayor canje de deuda doméstica en su historia, cambiando 43,4 billones de pesos en bonos TES por nuevos títulos a más largo plazo. La jugada busca ganar aire fiscal y aplazar vencimientos, pero también reconoce que la presión por la deuda interna es fuerte. Ya sabes, interpretación rebelde: cuando el Estado empieza a refinanciarse, el ciudadano no tarda en sentir las consecuencias, ya sea con más impuestos o con más deudas para ellos mismos. Y en Argentina, el Tesoro recibió un gran empuje por este lado del Tesoro de los Estados Unidos, que confirmó un acuerdo swap de $20.000 millones, que la verdad que da bastante liquidez y calma al mercado cambiario después de las tensiones que tuvimos hace 2 o 3 semanas. Aún así, el peso sigue cayendo y el gobierno ya ha vendido más de $2.500 millones desde finales de septiembre para sostener la moneda. Moraleja: imprimir, endeudarse o vender reservas siempre se paga un precio, y actualmente están pagando el precio de excesos de muchos años anteriores. Y terminamos este viaje en Estados Unidos. El índice NFIB de confianza de las pequeñas empresas bajó a 98,8 puntos en septiembre, señalando preocupación por inflación y tipos altos. Además, el Fondo Monetario Internacional advirtió esta semana que la erosión de la confianza en los bancos centrales puede aumentar las expectativas de inflación global. Dicho sin tecnicismos, si la gente deja de creer que las autoridades controlan el dinero, los precios hacen su propia revolución. Ya sabéis, 5 países, una misma historia: gobiernos que se apalancan, familias que se endeudan y dinero que se multiplica o escasea, según quien lo mire. Por eso hoy hablamos de algo que parece solución, pero puede ser trampa: la reunificación de deudas. Productos. Y sí, hoy en la sección de producto vamos a estar hablando de reunificación de deudas, algo que gana o pierde popularidad dependiendo del ciclo económico o la circunstancia en la que nos encontremos. ¿Qué es la reunificación de deudas? Bueno, es unificar las distintas deudas que tenemos, tarjetas, créditos personales, el coche o incluso la hipoteca, en un solo préstamo con una cuota más baja. Es un alivio mensual, pero suele costar más intereses totales, dado a que es un plazo más largo que inicialmente establecido.
En España este servicio lo ofrecen bancos y mediadores. Ofrecen reunificación, a veces con garantía hipotecaria. Tiene, pues, a verdad, ciertos pros porque tiene orden y una cuota menor, pero por contra estás alargando años y, por ejemplo, pones tu casa pues otra vez en juego. La regla rebelde: si la cuota baja pero los intereses totales suben más del 20%, el pago al final es el 20% mayor, es maquillaje financiero y de los caros. En México el producto se conoce como créditos de consolidación. Lo ofrecen tanto bancos como fintechs. El rango habitual de tasas pues, es alto, normalmente no es un servicio barato. Si te encuentras algo muy barato o si te piden comisiones por adelantado, huye porque no es de fiar. En Colombia normalmente se hace como compra de cartera y es una versión bastante sana, más parecida a la que existe en España. Un banco compra tus deudas y te deja una sola cuota. Normalmente mejor tasa, pero solo es si tu historial hasta ese momento ha sido bueno. Siempre la pregunta que muchas veces nos hacen: ¿y si no puedo pagar, qué? Lo veremos en próximos episodios. En Argentina, como tal, no hay una reunificación formal. Lo que sí realmente hace la gente son pedir préstamos nuevos para pagar pues, viejos préstamos. Y suele ser con tasas elevadas. Así que ya sabéis, es intentar apagar el fuego echándole más gasolina. Y en Estados Unidos el Debt Consolidation Loan puede funcionar. Normalmente suelen ser tasas cercanas a los 2 dígitos, sobre el 10%, siempre que tu score sea bueno. Ojo con programas de alivio que realmente no pagan y lo único que hacen es destruir tu historial. ¿Necesitas este servicio? Pues sigue este checklist rebelde, que es así rápido y sin humo para que lo entiendas fácilmente. Lo primero, compara el coste actual versus el coste total reunificado. Es importante que veas cuánto vas a pagar de más con esa reunificación. Te puede sorprender y normalmente no para bien. Si te exigen hipotecar tu vivienda, pues normalmente es para obtener un mejor tipo, pero siempre piénsalo 2 veces. Es poner en riesgo un activo que podrías vender o liquidar en caso de ser necesario. Por supuesto, antes de cualquier consolidación, cierra o congela tarjetas para no reendeudarte, porque si no, no salimos de ahí. Y sin colchón de emergencia, la reunificación es un parche, no una cura. Así que ya sabes, la reunificación ayuda, sobre todo si tu problema es pues, cierto desorden o cierta acumulación que hayas tenido en un momento. Pero si el problema es un gasto continuo, solo te va a comprar tiempo y es un tiempo muy caro. De Wall Street a Main Street. Y hoy en The Wall Street a Main Street vamos a hablar de un tema que de vez en cuando se pone muy de moda, ¿no? Que son las masas monetarias. ¿Qué son? ¿Cómo se miden? ¿Y por qué te afectan? Porque el dinero no es uno solo, se mide, atento, por capas. Y estas son las distintas capas del dinero. La M0, que es lo que se conoce como base monetaria, es el efectivo, los billetes y monedas. Pero a esto se suma las reservas de los bancos en el Banco Central y es el cimiento de toda esta base del dinero. Después tenemos el M1, que es el efectivo en manos del público y depósitos a la vista, o sea, lo que se está usando cada día, el saldo de tu cuenta corriente, por así decir. El M2 es el M1 más las cuentas de ahorro y depósitos a corto plazo y también se le suman los fondos monetarios minoristas. Y el M3, que no se publica en todos los países, es el M2 al cual le sumamos los depósitos grandes e instrumentos líquidos del sistema financiero. ¿Quién lo publica y qué dicen datos recientes? Bueno, pues por ejemplo en Estados Unidos solo publica M1 y M2. La M2 creció el 2.9 interanual en agosto, tras algunos meses moderados, después de la gran expansión que tuvimos entre el 2020 y el 2022, donde se emitió más del 40% de toda la masa monetaria y que explica gran parte del repunte inflacionario. La zona euro, que publica hasta M3, en agosto de 2025 la M3 también creció un 2.9 interanual, bajando desde el 3.3, un poquito menos de brío monetario, o sea, hay un poquito de contracción. En cambio, en China, la M2,
que crecía alrededor del 8.8 interanual en verano, pues ha dado señales claras de que hay un crédito y que está creciendo. Y por ejemplo, en México, que no, nada más se publica M1 y M2, se publican mensualmente, y la verdad es que hay un creciente, cada vez mayor zona de mayor emisión, M2, que empieza a ser ya un poco preocupante. ¿Y por qué importa? Pues mira, esto es muy rapidito. Más masa monetaria significa que hay más liquidez en el sistema. Si hay oferta de bienes, pues probablemente esta oferta de bienes más contenida puede hacer que se suban los precios y tu ahorro pues va a perder poder, o sea, va a haber inflación, en otras palabras. Si hay menos masa monetaria, normalmente el crédito es más caro y escaso, y las empresas frenan y el empleo sufre. Pero también es como el oxígeno. Si hay demasiado, puede haber un incendio, y si hay demasiado poco, pues te puedes ahogar. Pero los que seguimos la cartera rebelde podemos tener una estrategia. Es que si, por ejemplo, las masas monetarias están creciendo, o sea, el dinero abunda, debes proteger tu poder adquisitivo. Adquiere instrumentos de inversión especialmente indexados y activos reales, ya sea dependiendo de tu país, ¿no? Pero siempre activos reales, y se suele apuntar mucho a real estate, oro u otros activos de inversión segura, sobre todo que se conocen como activos reales. En cambio, si ese dinero escasea, prioriza liquidez y evita deudas nuevas, porque ese dinero que estás pidiendo se va a encarecer. Consultas de los oyentes. Y vamos a por la última sección, que siempre son las consultas de los oyentes. Y siempre os pido que me mandéis vuestras consultas, vuestras dudas, ya sea en un mensaje de audio o ya sea pues en un mensaje de texto, pero siempre ayuda a encontrar que otras personas probablemente vean el problema resuelto a través de tu consulta. Y la primera, pues es un mensaje de audio que nos han mandado. Hola Rafa, yo siempre digo que soy muy mala ahorradora, pero muy buena pagadora. Entonces regularmente ahorro en cosas que me debitan de mis tarjetas y así ni siquiera lo toco. El problema es que por eso no tengo liquidez, porque ahorro en productos de inversión de mediano y largo plazo, y la verdad es que me ha costado mucho trabajo hacer mi fondo de emergencias porque la liquidez que tengo regularmente me gusta gastármela. ¿Qué me sugieres que haga? Pues es un caso bien interesante, porque es el típico caso el que es buen pagador pero mal ahorrador. Y es que estás ahorrando probablemente de una forma más cara, pero pues obligándote a ello pues con ciertas obligaciones de pago. Dos caminos. Punto 1. Revisar la situación de esas inversiones que ya tienes, y si tienen rendimientos que puedan ser retirados, crear o llevártelo a otra inversión que sea más líquida, donde puedas empezar a construir ese fondo de emergencia. La otra, que es la más rebelde, que es la que siempre recomendamos, programar transferencias que se pueden hacer de forma automática desde tu propio banco. El mismo día que cobres tu salario o tu ingreso, puedes obligar sin tener que pasar por un pago de tarjeta o una inversión de largo plazo. Lo quitas automáticamente de tu cuenta a la vista, tu cuenta de ahorro a la vista, y probablemente pues ya no lo estés echando en cuenta y ya no lo vas a gastar con tanta facilidad. Pero me queda claro que no es un problema en este caso de cantidad, sino pues de establecer esa disciplina. Te animamos a que sigas haciéndolo, porque probablemente tengas recompensas muy rápidamente. Venga, y nos vamos para el segundo caso de hoy, que nos lo manda Ana desde Bogotá y pregunta: crédito de libre inversión para pagar tarjetas, tasa baja el primer año, luego se ajusta, ¿conviene? Bueno, lo primero, Ana, gracias por tu mensaje, aunque más parece casi un telegrama. No te cobramos por las palabras, puedes explicarnos más un poco cómo es el caso. Pero bueno, conocemos el producto que estás hablando y es el gancho clásico. Solo sirve si tu plan es para amortizar de forma muy agresiva y dejarlo casi saldado dentro de ese periodo promocional. Si no, cuando se ajuste puedes pagar mucho más que hoy. No te enamores del interés del primer plazo, ¿no? Y enamórate de ese pago rápido, porque al final tendrás un control del coste total. Así que solo si puedes pagarlo en ese primer año de alguna forma, puede ser interesante. Si no, olvídate, porque vas a salir trasquilada.
Y el último caso del día de hoy, y es bien interesante, mira, dice así: tengo 2 préstamos personales y una tarjeta casi al límite. Mi banco me ofrece juntarlo todo con una cuota del 40% más baja, pero la comisión inicial es del 3% y tengo 8 años de plazo para pagarlo. ¿Conviene? Mira, haciendo unos números rápido, porque al final los números es lo importante y no las emociones, porque si alargas a 8 años y pagas una comisión de entrada, es muy probable que el coste total suba mucho. Solo tendría sentido si la TAE o el tipo de interés que te están aplicando mejora de verdad. Y sobre todo, cada vez que puedas quitarte pagos, puedes amortizar, tienes que intentar acortar ese horizonte en cuanto puedas respirar y pagar un poquito y que esa deuda no se alargue tanto tiempo. Porque 8 años para pagar 2 préstamos personales y una tarjeta casi al límite, te aseguro que va a ser muy caro. Recuerda la regla rebelde. Si el total sube más de un 20% de intereses de lo que estabas pagando antes, no firmes, porque es demasiado caro. Y jamás pagues ninguna comisión de estudio o alguna comisión adelantada sin el contrato final, y siempre tenlas en cuenta porque esa comisión probablemente incremente tu deuda en demasiado. Y hasta aquí la cartera rebelde de esta semana. Hoy vimos que la reunificación puede ordenar o encadenar y que el dinero invisible, o sea, las masas monetarias, decide si tu ahorro respira o se asfixia. La rebeldía no es decirle no a la deuda, es entenderla y dominarla. Nos escuchamos la próxima semana.